Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es y tenemos el placer inmenso de que nos acompañe Javier Bardem. Lo primero, muchísimas gracias a ti, Javier, por venir. A ti. Enhorabuena también por ese papel en El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ya está en cines. Hace 5 años que no hacías una peli en España y es verdad como que yo creo que tenemos todos la sensación de que ruedas poco en España, pero tampoco es tan cierto. ¿Cómo tienes tú esa sensación? ¿Cómo percibes esa sensación? Bueno, es verdad que si lo cuantificamos, quizás ruede más fuera que dentro. Si han pasado 5 años, también acá me has dicho eso, digo, sí, es verdad. En el 21 hice El buen patrón, en el 25, o sea, 4 años. En el 25, claro, yo hablo de años de rodaje. De años de rodaje. No de estreno. Pero sí, al final son 5 años. Bueno, tiene que ver con las circunstancias de los proyectos que se presentan aquí o allí. De aquí, muchas veces lo he comentado, que no aparecen tantos proyectos como me gustaría, por las razones que sean. Sé de algunas, imagino otras. Sé que dicen, bueno, pues que vive fuera, que es mentira. Es que es muy caro, es mentira. Soy caro si tienen dinero para pagar. Si hago James Bond, pues evidentemente voy a pedir dinero. Si hago El ser querido, pues no voy a pedir dinero. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Cuando uno tiene una pasión por hacer un proyecto, el dinero no debe ser nunca un problema, porque estás invirtiendo tu trabajo en él, ¿no? Pero, bueno, al final se van dando circunstancias que haces que trabajes más fuera y tener el privilegio de trabajar fuera y menos dentro. Pero es verdad que cuando trabajo en mi idioma, en España, con mis compañeros de aquí, la experiencia es otra, es una experiencia mucho más, no sé, es diferente. El cuerpo se relaja, el cuerpo está más presente, es mi cultura, es mi idioma, es mi comida, es mi aceite de oliva, es mis risas en el rodaje, es mi humor, ¿no? Es otra cosa. Yo en esta, de hecho, te lo iba a decir, pero creo que es la vez como que desde hace tiempo que te veo como más desnudo, más sin máscara. ¿También eso te hace estar más vulnerable en esta película como actor? Sí, la propuesta era esa también un poco, la de aparecer en este personaje sin una construcción tan externa y más haciendo una presentación del carácter a través de la emoción, ¿no? De lo que siente y de lo que prefiere ocultar, ¿no? O evitar sentir. Era un poco la propuesta en el guión y hablamos, y una cosa que me gustó mucho de Rodrigo, porque yo le traje propuestas de apariencia física. Y él dijo, no, yo quiero demostrar y mostrar al público y compartir con el público el hecho de que en el cine trabaja gente normal, gente que va con un vaquero, con una camiseta, diferentes géneros, diferentes tendencias políticas, diferentes sexualidades, y que vean que todos es un grupo de personas normales que hacen un trabajo concreto, ¿no? Por eso no quería nada de exhibición en el director. Y me pareció muy valiente y muy de verdad lo que es un set de rodaje, ¿no? No sé si fue, ¿cómo llega esa llamada de Sorogoyen? ¿Cómo os encontráis? Me imagino que él es uno de los motivos por los que dices que sí, pero ¿qué pones tú en la balanza a la hora de terminar de decir que sí a algo? Evidentemente el currículum de él, la experiencia, lo que me ha hecho sentir viendo sus trabajos anteriores. Veo que es un director que le presta mucha atención al actor, que le da al actor un terreno de cultivo interesante para que el actor experimente, pruebe, que últimamente además con Las Bestias, por ejemplo, y también con otros trabajos anteriores, también en Los años nuevos, confía mucho en el actor como narrador, ¿no? En vez de manipular la imagen, él narra con las emociones y con los diálogos y las situaciones. Y eso me gustaba muchísimo, me gusta mucho él como persona, me parece que es un tío muy inteligente, sensible, muy divertido, muy buen compañero, generoso, muy trabajador. Y Victoria no la conocía, había visto algunos trabajos de ella, flipé en el teatro con ella y dije, coño, qué fuerte, qué maravilla de actriz, ¿no? ¿Se hace esto? Sí, la verdad, fíjate. Y fue una conexión inmediata, ¿no? Es una película que también habla de la paternidad. Tú has hablado a veces de cómo ser padre ha hecho también cómo eliges proyectos. ¿Sientes que te ha cambiado como actor y como persona la paternidad y que aquí de alguna forma también se ha convergido todo eso? Yo creo que sí, la paternidad evidentemente te cambia algo dentro si estás atento, ¿no? De hecho, debe cambiarte algo. Es un deber que algo en uno se modifique por el hecho de ser padre o madre.
que tiene que ver con la incondicionalidad y con el a poner por delante los deseos de otra persona antes que los tuyos. Y bueno, eso también origina un cambio de criterio y un cambio de elección de proyectos que tiene que ver con las diferentes edades de esos niños. Haces la sirenita, haces el libro del cocodrilo, haces cosas que valgan para que ellos entiendan qué hace su padre, cuando está fuera 2 semanas y no le ven. Entonces ahí empiezan a entender y les gusta, y ahora que son más mayores lo entienden y lo respetan y se quejan menos los pobres de mis ausencias porque saben que estoy trabajando, que no estoy bailando con un cocodrilo pasándomelo bien. Un poco también. Un poco también. Y la película, tu personaje es un director con, se ha dicho mucho, ¿no? Casi ya es una palabra de estas vacías, masculinidad tóxica. Pero es verdad que es algo de lo que hemos hablado mucho y que también como que los hombres nos hemos tenido que de alguna forma analizar, ¿no? O hacer un examen. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo? ¿Tú lo has hecho también? ¿Este papel también te ha ayudado a eso? Sí, sin duda. Yo soy producto de eso y también he sido origen de eso. Quiero decir, yo también he fomentado de alguna manera esa masculinidad desde mi educación, desde mi capacidad de comportarme cuando era más joven, cuando tenía menos recursos que ahora para entender situaciones que consideraba injustas y que ahora son absolutamente banderas rojas, ¿no? Pero que en aquel momento eran aceptadas socialmente. Nunca hablo de temas de abuso, ni de físico, ni emocional, ni sexual, evidentemente, pero sí de dar por hecho que hay, bueno, pues que hay un desequilibrio y que es así como la sociedad funciona, ¿no? Y bueno, claro que hay que resetear todo eso y hemos llegado a un momento en que tenemos más conciencia, es más la voluntad de tener que hablar de ello y denunciarlo, es más la responsabilidad del hombre de apoyar a aquellos que lo denuncian, sobre todo a aquellas que lo denuncian, y luego, evidentemente, a nivel educacional con tus hijos, saber que es importantísimo que se cree una base de entendimiento, de empatía, de generosidad, de reconocimiento del otro y de la otra, desde un lugar de igualdad, para que cuando crezcan esas personas entiendan que lo otro es totalmente inválido. Pero estamos viendo cómo esta sociedad también, en la juventud, se están produciendo situaciones en las que uno creería que ya estaban olvidadas o estaban más antiguas, ¿no? Y eso es lo preocupante, que se está enseñando desde los medios, desde las redes sociales y también en las casas, ¿no? A ciertos jóvenes. Pues, el tema de las redes sociales es muy fuerte, lo que se puede consumir y ver en redes sociales. Es muy fuerte y ahí viene también una masculinidad muy comparativa y que tiene que ver con asuntos más relacionados con la fuerza, con la agresividad, con el poder, con el liberalismo más brutal, el neoliberalismo más brutal, con la cosa de consumir, de tener, de poseer, y eso es peligroso. En la película son las mujeres las que a Esteban le dicen en varios momentos hasta aquí. ¿Son las mujeres las que nos han reeducado en este sentido en todos estos años? Totalmente. Totalmente. Yo estoy aquí porque me educó una mujer, mi madre, y mi padre estaba ausente. También eso, evidentemente, me ayudó a entender muchas cosas del ser querido a un nivel más personal. Hizo lo que pudo, lo que supo en aquel momento, y yo le perdono y la tengo muy presente y le quiero mucho. Pero la que se rompió el lomo fue mi madre, ¿no? Y entendí muchas cosas que tienen que ver con otro tipo de poder, el poder de la resiliencia, el poder de la constancia, el poder de la lucha, de la denuncia también. Muchas cosas que tienen que ver con algo mucho más cercano a lo que se debe entender por fuerza interior que la fuerza que ejerce una identidad masculina más agresiva, ¿no? Hablando de todo esto, me sorprendió muchísimo todo lo que se generó por lo que dijiste en Cannes sobre que España todavía era un país machista, cuando creo que es parte del ejercicio decir que todavía tenemos actitudes machistas. ¿Te sorprendió a ti eso? Y también cómo te afecta cuando ves que sigue pasando, que tú dices una cosa y que se genera una bola enorme. A mí me produjo curiosidad saber que estaba produciendo rechazo y pelea a aquellos que pelean o que rechazan el hecho de
de que consideremos que España es todavía un país machista en muchas cosas, ¿no? Entonces, me dio a entender que sí, que evidentemente seguimos teniendo ese problema, porque si no fuese así hubiera habido un entendimiento, decir, pues sí, es verdad, pues tenemos que mejorar, tenemos que indagar más en dónde viene la raíz, cuál es la raíz de eso, para el tema educacional, para el tema de la costumbre, de los, sí, de las actitudes, de los que se llaman micromachismos, microabusos. Cuando veo que hay una rebelión tan fuerte frente a eso, digo, bueno, ahí está el problema, que primero no se está aceptando. Es un país en el que matamos a una mujer semanalmente. Eso es así, eso es un hecho, no es una opinión. No digo que sea el país más machista, habrá países mucho más machistas, o menos, me da igual. Yo hablo de mi país. En mi país hay un problema que tiene que ver con lo que se ha originado en los años 60 y 70 desde una sociedad puramente patriarcal, donde ha habido asuntos de gran desequilibrio entre la mujer y el hombre, y que ahora se está dando la cara además en la juventud, con un nuevo renacer de esta masculinidad que estamos hablando, que es peligrosa. Es como ese concepto mal entendido, ¿no?, de patriotismo, que parece que no ver lo malo de tu país es más patriota que criticar lo malo para mejorarlo. Qué bueno, sí, sí, exactamente. Si algo quieres, entonces ponle la atención ahí para mejorarlo, para saber cuál es el asunto que realmente necesita una voluntad de mejora para que la sociedad crezca, se conduzca hacia lugares mucho más creativos, mucho más constructivos, mucho más sanos. Si nos quedamos mirando el ombligo en las 4 cosas que funcionan, que las tenemos y muchas más, y negamos las demás, nos quedaremos enconados en cosas y en argumentos que son ya antiguos y que son peligrosos. ¿Y esas cosas que ocurren cuando hablas te hacen estar, por ejemplo, en las entrevistas con el freno de mano más puesto, más pendiente de lo que puedes decir o no? ¿O una vez ya te sientas aquí es como, bueno? No, depende mucho del entrevistador, quiero decir. Yo contigo no, y yo ya también, depende también de la edad. Yo tengo una edad en la que me da bastante igual lo que digan o no digan, ¿no? La gente ya sabe quién soy, de qué palo voy y lo que voy a opinar más o menos de un tema o de otro. Es verdad que si tú abres una intimidad, que es una entrevista, a alguien y esa persona sientes que está tomando que está usando esa intimidad para abusar, para intimidar, para forzar, para tener para reconocer un aspecto violento del entrevistador, perdón, y hacer surgir un acto violento en el entrevistado, ahí sí, uno... Se nos ve venir, ¿no? Cuando vamos... Claro. Pero yo he de decir que, gracias a Dios, no sé si también porque yo he cambiado en ese aspecto, no me encuentro ya ese perfil de entrevistadores. Antes creo que había más. Y el hecho de también, me imagino, al final pues eres Javier Bardem en una película con muchas más personas, el que tú puedas monopolizar la promoción de la película, el que tú puedas de alguna forma sepultar de alguna forma, eso te impone también, pasa en las ruedas de prensa de los festivales, ¿no? Al final preguntamos siempre a una persona, si hay un tema político preguntamos sobre ese tema, te da también la cosa de, bueno, joder, que yo también vengo a que hablemos de esta película. Sí, yo lo entiendo, lo recibo por lo que es, como es, pero siempre con la intención de que, a no ser que sea una rueda de prensa donde esté yo solo, que se abra la conversación a más temas que involucre a más gente que está en esa mesa sentada. Sí, eso es una actitud que intento tener y que a veces me encuentro con lo contrario, pero desde ahí lo único que puedo hacer es decirlo en voz alta, expresarlo y tomarlo con humor, y que los compañeros lo tomen con el humor que merece, ¿no? Porque nada es tan importante. Has mencionado que con esta edad ya un poco hago, no sé si hago lo que quiero, pero bueno, no sé si para ti el éxito es ese, el poder decir, ahora mismo puedo permitirme hacer lo que quiero, y también si la prueba un poco casi más clara es tu presencia en los Oscar el año pasado, ¿no? Con ese No a la guerra, con esa Palestina de Gaza, decir, esto es el éxito, el poder aparecer aquí, no sé, sin miedo, pero hacerlo. Sí, bueno, como dices tú, quizás el éxito, el mayor de los éxitos es la libertad, ¿no? El sentirte con la capacidad de decisión sobre tus propios actos, ¿no? Y tu propia voluntad, sin tener que dar explicaciones a nadie, y también estar subyugado por las necesidades, de tener que rendir pleitesía por muchísimas razones, ¿no? Que todas son entendibles.
cuando no tienes para comer, pues habrá que hacer lo que sea para dar de comer a tus hijos. No es mi caso, afortunadamente. Tengo un panorama laboral que me da una tranquilidad. Puede ser mucho menor porque hay represalias, sí, pero en la balanza eso tiene menos importancia que el hecho de poder decir algo que creo firmemente y que creo además que tiene una consecuencia real, que produce cambio, que la gente cuando lo escucha en un escaparate como ese dice, joder, qué bien, se puede decir. Entonces eso anima a que la gente tome también partido. Y sucede, no digo que lo haya hecho yo, pero sucede que cuando nos juntamos cada vez más y hacemos una denuncia pública, las sociedades se van dando cuenta de que es posible decir en voz alta aquello que se ha tenido que ocultar por miedo a la represalia, al castigo, y que se puede dar la vuelta a la tortilla y aquellos que castigan empiezan a ser expuestos. Y eso es lo que está pasando. Y, por ejemplo, ahora la narrativa, en este caso, en el caso de Gaza, la narrativa que siempre ha imperado desde el Estado de Israel a través de la información, a través de la manipulación mediática y de la narración, ya ha cambiado a nivel social. La gente ya sabe que esas 3, 4 cosas que siempre sacan a colación cuando uno hace su derecho legítimo de crítica a cualquier Estado, ya no son reales, entonces ya no tienen la eficacia que tenían hace 10 años. Claro, y eso es porque hay gente que habla. Sin embargo, luego está el caso de Mark Ruffalo ahora, que Paramount abiertamente ha hecho como un comunicado, o sea que todavía hay fricciones en Claro, ese... porque saben que funciona y porque saben que también tienen una responsabilidad con su bueno, el AIPAC, ¿no? El grupo, el lobby más fuerte sionista en Estados Unidos, que controla tanto, a tantos niveles, tantos medios, tanta industria, tanta política. Tiene una responsabilidad también frente a esas personas que ponen tanto dinero en sus empresas, en sus proyectos, en sus medios, de decir esas cosas. Pero si te das cuenta, el eco acaba muriendo en muy poco tiempo, porque ya no tiene esa relevancia, porque a la gente no le da valor a eso. Es decir, no, eso no es real. Tú puedes criticar a Estados Unidos y no decir que todos los americanos son como Trump, o no odiar a los americanos. Pero la política estadounidense en este momento es una política dañina, destructiva, a todos los niveles, diplomático, económico, hasta vital con estas guerras. Volviendo a este año tan increíble que has tenido, porque claro, el ser querido, pero también Cape Fear, el Cabo del Miedo, y yo sí quería preguntarte por ese Chekhov de teatro, que claro, para todos es como, hostia, guárdame en teatro, ¿hay nervios? ¿Cómo lo estás viviendo? Mucho, claro, hay una inseguridad, hay un miedo, pero por eso me he metido, ¿no? Para probar en hacer una cosa. Es un proyecto muy bueno, humilde, en el mejor de los casos, en el mejor de los sentidos. Quiero decir, es un lugar íntimo, son 100 butacas, es un grupo de actores no muy numeroso, y la intención es traer un proceso de trabajo que abogue por la intimidad, por el compartir esa experimentación y esa forma de trabajar más, íntima a un público reducido y ver dónde llegamos todos. Es decir, no es el gran teatro, un teatro español hasta la bandera, como hacía mi queridísimo y admiradísimo Juan Diego Boto, ¿no? Wow. En esa maravilla, dirigida por Mencheta, en esa maravilla sobre Lorca, ¿no? Que vi 3 veces y las 3 veces me rompió. Bueno, eso es un teatro mayúsculo, ¿no? Para mí. Hay algo también de homenaje a un maestro, ¿no? Sí. O sea, que también me imagino que también de alguna forma casi es volver a tus inicios. Totalmente. Es que y aparte con los compañeros y compañeras con los que yo empecé a trabajar, a estudiar hace 25 años. Y con mi maestro, mentor, amigo y guía en todos los sentidos, artístico y personal, Juan Carlos Corazza. Como dices tú, Javi, es como una vuelta al inicio, al origen, ¿no? Y desde ahí nace el deseo de compartir con un público, pues, dónde estoy ahora, junto a mis compañeros, junto a todos, en esta cosa de buscar, de ver qué encontramos, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás trabajando con Chekhov hay tantas joyitas que compartir, que es muy bonito, ¿no? El poder
sí, compartir esos textos, ¿no? Pues Javier Bardem, muchísimas gracias. ¿Ya? Sí, ¿Ah, sí? Bueno, qué maravilla. un placer absoluto. Muchas gracias. Gracias, Javi.